Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de Mercados en Radio Intereconomía, 8 y 18 minutos de la mañana. Arrancamos con Matías Blandín. Matías, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Que es Institutional Sales para Iberia y LATAM de DIPAM. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bueno. ¿Has hecho algo especial? Bueno, tomar una copita en una terraza, pasear un helado y mirar a Roland Garros, ¿no? Bueno, hombre. Muy buen fin de semana Alcaraz, a nivel deporte. pensábamos que Rafa Nadal lo había petado y que no había más, y Alcaraz... Sí, buah, sí. Es impresionante, Sí, ¿eh? sí, España sigue ahí, ¿eh? Sí. España conquistando Bueno. la tierra batida de París. Ahí me encanta. Lorenzo Coletti, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Tú ahí con el corazón partido, no? Yo sí, totalmente partido. Solo en la Ah. familia contra todos, pero bueno, ganaron ellos. Ah, bueno. Así que Nada. medio fin de semana lo hemos pasado delante de la televisión. Bueno, Lorenzo Coletti es Head en Iberia de Pictet Asset Management. Bueno, tú eres muy valiente, ¿no? Si te enfrentas a toda la familia con lo del tenis. Sí, bueno, algunos O fueron a casa de inconsciente. mis cuñados. Ah. Para verlo. Patricia Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal? Bien, disfrutando un poco del buen tiempo en la piscinita y... O sea, ya sí. ¿la has estrenado, Chapuzón? Ya la hemos estrenado el chapuzón y afrontando últimos exámenes de mis hijos, que eso Ajá. estoy deseando que... ¿Pero eso lo afrontan ellos o tú? Aquí es una responsabilidad compartida. Ah, bueno. ¿Y sufres? Bastante. Sí. Pero por ellos. Ah, bueno, que tenga que ser... o sea, Que a mí es, nadie me ayudaba, siempre les digo lo mismo. Ya es verdad, no sé, nos Ya hemos han cambiado equivocado, mucho ¿eh? las cosas. Sí, no sé, yo... bueno, no sé. Y me acompaña también Elena Guanter. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Oye, Susana. bienvenida, muchas gracias por venir aquí a los Un estudios. placer. Un placer. Muchas gracias. Oye, ¿tu fin de semana has hecho algo especial? Danos envidia. Pues no, bueno, he tenido una buena cenita, un poco de piscina, por supuesto Roland Garros, o sea, muy completo y muy agradable. Bueno, pues nada, os veo con las pilas cargadas. Elena Guanter es Head of Sales Iberia and Head of Business Development en LATAM, en Candriam. Oye, contarme mercados, aranceles. Oye, parece que los mercados están inmunes, ¿no? Y sobre todo Europa. Que esto da igual lo que diga, lo que haga, lo que recule Donald Trump, ¿no? Que, bueno, y la economía resiste y la inflación tampoco se ve... No sé. ¿Cómo lo veis? Bueno, sí, como lo has dicho, yo creo que si no somos capaces de acostumbrarnos a Trump, a sus declaraciones, a sus guerras, que no para de cambiar. Si un día no es China, pues es Europa. Si no es su amigo Donald Trump, bueno, va a ser Jerome Powell. Siempre tiene alguien contra quien luchar y al final, pues los mercados están aprendiendo a vivir con eso. Cambia de opinión cada día y nos ha generado bastante volatilidad durante el primer semestre de este año, que al final acabamos de cerrar el semestre hace algunos días. La volatilidad se ha repuntado bastante en el mes de abril, sin embargo, en mayo, bueno, pues la volatilidad ha bajado y yo creo que los mercados están, como lo decía, aprendiendo a vivir con eso y poco a poco, pues nos estamos enfocando en los datos macro, los datos micro, que al final es lo más importante, ¿no? Acompañar un poco lo que está pasando a nivel de la inflación. Es verdad que seguimos con algo de inflación, aunque está cada vez más débil. Habría que entrar más en detalle en su composición para ver cuáles son los elementos que están bajando más o teniendo un impacto más relevante sobre la inflación en sí mismo. Yo creo que el precio de la energía ha caído mucho, pero por otro lado creo que los mercados han girado con un foco que está principalmente sobre la inflación al crecimiento. El crecimiento es cada vez más débil y hay unos temores cada vez más importantes sobre la debilidad del crecimiento. Lo vemos con los datos macro, tanto a nivel manufacturero como de servicio, y creo que eso es lo que va a también impulsar las decisiones de los bancos centrales y el tono, bueno, de los mercados. Patricia. A ver, yo creo que aún queda por ver realmente cuál va a ser el impacto de todas estas
potenciales políticas que Trump quiere implementar. Estamos viviendo ahora un periodo un poco de inactividad, esos 90 días que ha dejado para negociar, pero veremos lo que sucede después. Probablemente los datos macro se deterioren de nuevo y sea muy difícil anticipar, incluso interpretarlos. Desde el punto de vista de Europa, nosotros creemos que a pesar de pues un poco esta incertidumbre acerca del impacto que van a tener los aranceles, el plan fiscal de Alemania a medio plazo va a tener un impacto más positivo. Y creemos que esa es la razón por la que el inversor, sobre todo en mercados europeos, se ha acostumbrado y los mercados lo están haciendo bastante decentemente. Entonces, pues eso, que nos estamos acostumbrando a todo ese tipo de cosas. Y esto es un hecho ya un poco desde el COVID. Nos han pasado un montón de cosas que en un primer momento hemos reaccionado de manera bastante brusca y luego como si no pasase nada. ¿Lorenzo? Bueno, tú hablas de Europa al principio, Susana, y creemos que Europa está un poco inmune en este momento porque el mercado le está dando un respiro, simplemente le da confianza de que este plan fiscal en los próximos años va a fomentar la economía, mejorar toda la situación, ¿no? Pero Europa es un poco una isla feliz en este momento porque Estados Unidos es donde nosotros vemos los grandes problemas. Hablando de aranceles, si se aplica lo que hoy está encima de la mesa, estimamos unos aranceles en torno al 13-14%. Esto tendría un impacto muy negativo sobre el crecimiento, un impacto sobre la inflación. Hablamos de un 1,5% de impacto sobre el PIB americano y de una inflación superior al 1,7%. Es esta inflación autoinfligida por parte de Estados Unidos. Y eso es bastante grave y creemos que el impacto principal va a ser que los inversores van a huir aún más de los activos americanos. Y en segundo lugar, un tema que hemos visto los datos de empleo el viernes pasado, bastante buenos, son mejores de los esperados. Pero hay una diferencia, una dicotomía entre lo que son los hard data, como es, por ejemplo, desempleo, datos de inflación, datos de nuevos empleos, pero también los soft datos, esas encuestas a empresarios, a consumidores, nos están haciendo ver una foto un poco distinta, ¿no? Que hay una marea de fondo y corrientes muy fuerte de fondos que pueden tener un impacto negativo muy en breve sobre estos datos macro en la economía americana. ¿Has dicho el impacto en el PIB de Estados Unidos de cuántas décimas? Si se implementan los aranceles en torno al 14%, recuerdo que durante la época Biden eran el 2,5% y el mercado se espera entre un 5%, o sea, que no impacte demasiado el mercado, debería ser entre un 5 y un 7,5%. Nosotros en este momento, por cómo están las cosas, en torno a un 13,6%, eso significa un impacto sobre el PIB del 1,7%. Vosotros desde Candriam, ¿cómo veis el escenario macro y no sé, esta felicidad en Europa que se está viviendo? Y bueno, el resto de las bolsas aguantan muy bien este año. O sea, muchos dirían, cerramos el chiringuito ya y nos quedamos así tal cual, ¿no? Sí, yo creo que se ha comentado el susto que nos dio el Liberation Day. Bueno, pues se ha recuperado muy rápido, con creces, tanto en renta variable como en los spreads de crédito. Y la verdad es que ha sido bastante llamativo porque ha sido cuestión de semanas. ¿Y podemos pensar en complacencia? Pues quizás sí, pero por otro lado es verdad que los datos macroeconómicos son fuertes, hay resiliencia y la recesión que se esperaba en un entorno de subida arancelaria, pues de momento no la estamos viendo. Estamos viendo una ralentización, pero tampoco una recesión tan rápida como se podía prever con ese tipo de medidas. Lo mismo la inflación. Preveíamos una inflación fuerte por medidas migratorias, arancelarias y realmente, bueno, pues también la inflación está siendo bastante moderada, con lo cual en Europa claramente esa baja de tipos ha sido previsible y se están tomando, se han hecho esos recortes de tipos y esperamos que a lo mejor un recorte también más para el año que viene. Así que hay un tema de flujos, liquidez en el mercado que en momentos de bajadas vuelve a invertirse y también ese cambio de paradigma de Estados Unidos sí, pero Europa también, ¿no? Bueno. Y muchos inversores extranjeros e incluso americanos están mirando a Europa, a los mercados europeos por sus valoraciones y porque quizá, como decía Lorenzo, el daño se lo han autoinfligido los americanos
con lo cual creemos que es la economía que más va a sufrir en este escenario. Bueno, Donald Trump le pedía este fin de semana, insistía a Powell en que tendría que bajar los tipos de interés en 100 puntos básicos. ¿Creéis que va a aguantar Powell sin ceder a las presiones del presidente, del republicano? Pues lo va a tener difícil, pero ha sido bastante claro en que van a tomar decisiones en función de los datos económicos. Hasta el momento se ha mantenido en su sitio y vemos que una tarea bastante complicada para la Fed, para ejecutar ese descenso de tipos. Así que de momento no vemos, no vemos unas caídas importantes. ¿Vosotros? Bueno, desde DEPAM lo que vemos es que el presidente Trump está presionando para tener unas bajadas de tipos porque hay un desfase bastante importante entre lo que quiere alcanzar y la realidad del terreno, ¿no? Tiene sus objetivos, su calendario, y ahora estamos entrando en una segunda fase, vamos a decir, más complacientes en el programa del presidente Trump, es decir, menos regulación, bajadas a nivel fiscal y gastos públicos. Y eso va a generar, podríamos decir, de una cierta forma, más inflación, y te pone que el déficit del americano se va a incrementar, el déficit, el nivel de endeudamiento. Entonces necesita que la Fed baje los tipos, pero como lo hemos dicho, pues la Fed va a actuar en función de los datos, es data dependent, y entonces habrá que ver cómo funciona, cómo las cosas se evolucionan a nivel de mercado. Entonces no lo vemos claro hasta que la Fed pueda bajar, si hay una desaceleración más fuerte a nivel económico y si la inflación está contenida. Oye, ¿cómo estáis viendo el comportamiento del mercado de renta fija y sobre todo los tramos largos en estos últimos días? ¿Realmente es preocupante o también nos hemos acostumbrado a ver el 5% en Estados Unidos y bueno, pues es lo que hay? No, bueno, preocupa más, porque la parte muy larga de la curva, los 30 años americanos, ha subido mucho más. También aquí una divergencia entre el 30 años y el 10 años en cuanto han crecido los dos. Esto se anticipa claramente que hay un cierto miedo a la sostenibilidad de la deuda americana, que es un tema importante, ver cómo estas reglas fiscales y esta administración va digamos, a tener un impacto sobre las finanzas públicas americanas, y esto obviamente hace que los inversores rehuyan de la renta fija americana. Entonces ahí creemos que hasta que no haya, otra vez, lo mismo que hemos dicho hasta ahora, hasta que no haya una clara se vea claramente la situación también fiscal, vamos a ver mucha volatilidad en la renta fija de la parte larga de la curva americana. Elena asiente con la cabeza. Sí, nosotros desde Candriam estamos infraponderados en duración americana, y es por eso, porque al final no vemos esa sostenibilidad de la deuda de forma sana, ¿no? Y quizá si aumenta todavía más el déficit fiscal, es algo que preocupa a los inversores, y lo estamos viendo pues que los inversores no están invirtiendo ahí, y llega un momento que esa subida de la yield preocupa también al inversor de renta variable. Entonces sí es algo que debería tenerse en cuenta a la hora de tomar medidas políticas. Y yo creo que la Fed sí que se va a ver un poquito presionada para bajar tipos en la segunda mitad del año por esa razón también. ¿Cómo estáis viendo vosotros el tema de las duraciones? ¿Cómo las estáis trabajando en vuestras carteras de renta fija? Bueno, en las carteras de renta fija de DEPAM hemos visto una reducción de una cierta forma de la duración. Si lo miramos desde el lado de la deuda pública, es verdad que es bastante atractivo estar invertido en la curva corta, o en la parte corta o mediana de la curva, con una duración que puede ir hasta 5 o 6 años máximo. Te ofrecen unas tires que son atractivas, que puedes tener entre el 2,5 o 3%, y por lo tanto no vemos que hay que arriesgarse yendo más lejos en la curva.
Me voy a publicidad, primera paradita y a la vuelta. Luego voy a dejar para el final la parte de renta variable, pero he palpado en la mesa que hay interés por los activos alternativos. Dentro de los alternativos, primero, ¿qué se espera en este escenario? ¿Pueden funcionar en una cartera? Y luego, ¿qué tipo de alternativos? Porque la ensalada es muy variada y yo creo que aquí sí que tenemos que hacer un ejercicio todavía superior para explicar las bondades, las diferencias de este tipo de activos, porque, como digo, pues es algo que sí que ha funcionado en las carteras de los institucionales durante muchos años, de forma estructural, y ahora empieza a llegar a los inversores finales. Publicidad y vamos con ello. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por el Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas y el bacalao al pil-pil ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Elena Guanter de Candrian, con Lorenzo Coletti de Pictet Asset Management, con Matías Blandín de DIPAM y con Patricia Tomás de Alken Asset Management. Oye, alternativos, ¿de qué tipo ahora pueden funcionar mejor? A ver, Susana, el Banco Central Europeo bajó al 2% los tipos de interés la semana pasada, con lo cual los fondos monetarios y los depósitos van a pagar aún menos, ¿no? Hasta luego, Lucas, ¿no? Ya... Eso es. Entonces hay que buscar alternativas. Por eso hablamos de alternativos, creo. Y esos son activos digamos, en nuestro caso yo lo haría de fondos, con estrategias que llamamos líquidas, o sea que tenemos liquidez interdiaria. Alternativos líquidos. Eso es, líquidos. Que en inglés llamaríamos hedge fund, básicamente. Eso significa... Eso suena un poco miedo, ¿no? O sea, yo no lo llamaría miedo, suena... No, riesgo. No, tampoco, porque hedge significa cubrir. Las traducciones son muy peligrosas, a veces se hacen mal. Pero en realidad cuando hablamos de alternativos que actualmente están volviendo a entrar en las carteras de muchas carteras gestionadas, de fondos, etcétera, es porque es una alternativa a, digamos, esa parte más conservadora o más defensiva que son los fondos monetarios, los fondos de renta fija, que hoy son en muchos casos muy volátiles. Y en ese entorno de bajo tiempo de interés, donde lo fundamental de las empresas vuelven a destacar, este tipo de fondos, y yo me refiero sobre todo a las estrategias llamadas market neutral o long short poco direccionales, que suelen tener unas volatilidades muy limitadas, similares a la renta fija, están destacando y teniendo performance y rentabilidades muy atractivas si lo miramos en lo que va de año, en 2025, incluso 2024. Perdón, en 2023,
Entonces creemos que pueden tener ese, digamos, ese papel de ayudar la parte defensiva de la A ver, cartera. para que yo lo pille bien, que ya me has metido unas cuantas palabrejas en la Bueno, respuesta. hedge fund solo, sí. No, estrategias market neutral y long Sí. short market, para que Ok. los oyentes entiendan esto qué es. Sí, básicamente, digamos, market neutral, que son se mueven independientemente de dónde va el mercado de renta variable, simplemente, Vale. normalmente. O sea, si el mercado de renta variable sube un 10, estas puede que lo hagan bien también, pero no van a capturar toda esa subida. Incluso a veces pueden ir mal, ¿eh? Entonces hay que buscar estrategias que tengan un sólido track record, una historia muy buena, y en eso hay, digamos, en el mercado creo que hay bastantes estrategias donde poder elegir que tienen esas características. Matías, vosotros en DIPAM, dentro de alternativos, ¿qué estáis empujando? Sí, bueno, mira, desde DIPAM cuando nos hablas de alternativos también lo vemos como sinónimo de diversificación, que al final es lo que nos interesa a la hora de construir una cartera. Y en DIPAM hay una clase de activos que nos gusta mucho, que es el sector inmobiliario cotizado en Europa. Eso lo vemos como una buena alternativa. Primero, bueno, acabamos de utilizar la palabra hedge, cubrir. Yo creo que es un activo que te permite cubrirte contra la inflación. En caso de repunte de la inflación, es un activo que traslada toda la inflación a sus clientes. También una cosa que es muy importante, porque hemos hablado de los aranceles, hay que entender que el sector inmobiliario europeo está detenido a más del 80% por inversores europeos y no se puede aplicar aranceles. Entonces, aquí también tenemos una cubierta, está cubrido frente a la situación actual de los aranceles, de lo que está haciendo Donald Trump. Es un sector que no puede atacar. Es un sector que está considerado como defensivo y se ha comportado muy bien desde el inicio del año. Históricamente es un sector que te puede dar una rentabilidad del 7% y este año ya está por encima del 10%. El sector inmobiliario cotizado ha sufrido mucho a lo largo de los últimos años debido a la subida rápida de los tipos que hemos tenido para hacer frente a la inflación. Sin embargo, la situación ha cambiado bastante, los fundamentales han vuelto a ser bastante buenos, sobre todo yo pienso a una parte que es toda la parte de financiación. Hemos visto los spreads de créditos que se han contraído, por lo tanto vuelve a ser interesante financiar nuevos proyectos inmobiliarios. A nivel de valoración, tanto los activos reales como los activos cotizados ofrecen unos niveles de valoraciones muy atractivos. Por la parte cotizada estamos hablando de un PI de 13 veces, es decir, unos niveles por debajo de lo que hemos tenido durante la última gran crisis financiera, cuando los tipos estaban a unos niveles superiores. Y por último, quiero destacar otro elemento que está a favor de esta clase de activos, es que se está reactivando un poco la dinámica de operaciones, lo que debería respaldar el crecimiento de los precios de los activos. Por lo tanto, yo creo que para diversificar una cartera, el sector inmobiliario cotizado viene muy bien porque son activos de calidad, fundamentales sólidos, con crecimiento. Además, la variedad es tremenda, ¿no? Porque puedes ir de centros de datos a residencias de estudiantes, a senior living, oficinas, ¿no? Exactamente. Aquí tú pones el foco sobre la parte de diversificación. Te permite tener una diversificación geográfica en Europa, porque no hace falta tener todo en un mismo país. Tú puedes estar invertido en Francia, en Bélgica, en España, en Inglaterra, y por tipos de activos. Y aquí también, en función de la calidad de cada subyacente, puede ser oficinas, centros de datos, logística, retail, pues tú puedes construir una cartera con ciertas características. Vosotros, por la parte de alternativos, ¿vais más por los líquidos o ilíquidos? Pues tenemos ambos. Pero bueno, por saltarnos un poco, por cambiar un poco el chip dentro de lo que son ilíquidos, nosotros que vemos que hay demanda y mucho potencial en los mercados de deuda privada. Particular préstamos con colateral inmobiliario, como comentábamos aquí, y además en particular en un segmento de mercado que ahora está en crecimiento, que son préstamos pequeños, entre 1 y 10 millones, a compañías de pequeño tamaño. Y ¿Esto es lo que llaman confirming o no?
No. Vale. No. Son préstamos. Son préstamos a compañías de pequeño y mediano tamaño, también operando en distintos segmentos, residencial, comercial, con diversificación sectorial, regional también, y que es un perfil de producto que te ofrece unas rentabilidades muy interesantes de alto dígito, entre pues el 8 y el 10%, con un perfil de riesgo muy, muy bajo y a vencimientos relativamente a corto plazo, unos 18 meses. Y es una estrategia, es un producto que está bastante en demanda y es muy complementario a carteras de líquidos. O sea, los vencimientos son 18 meses. A 18 meses, ¿no? Sí, son préstamos a corto plazo. De ahí la baja, digamos, el riesgo más controlado. Claro, ¿y aquí nivel de riesgo? Pues los defaults bajísimos. Muy, sí, porque además como tienes el colateral inmobiliario, luego recuperas y además hay determinado, por ejemplo, la exposición a mercados como el Reino Unido, donde los procedimientos para la recuperación del colateral funcionan de manera bastante eficiente. Y por eso es muy interesante. Vosotros, Elena, ¿en qué tipo de alternativos? Porque, estoy descubriendo aquí nuevos alternativos, ¿no? Sí, nosotros, desde Candriam tenemos tanto alternativos líquidos como ilíquidos, pero es verdad que en España, por tema de fiscalidad y también por temas de liquidez, los alternativos líquidos son los que tienen más éxito. Y la verdad es que en un entorno donde hay bajadas de tipos, donde ya la parte de renta fija a corto plazo no es tan interesante, creemos que, por ejemplo, fondos neutrales a mercado en crédito son una alternativa muy buena, porque estamos en un entorno en el que hay más dispersión, hay más volatilidad y hay que ser cada vez más selectivos. Entonces, siendo selectivos y sabiendo cuáles son las emisiones que nos van a repagar la deuda y donde estamos cómodos, ahí podemos hacer una apuesta directamente a largo, pero en emisores donde vemos un deterioro de la deuda y donde vemos ciertas dificultades, pues también podemos hacer apuestas a corto. Y entonces, teniendo todo ese universo de inversión a nivel global y pudiendo hacer apuestas de convicción tanto a largo como a corto, podemos conseguir rentabilidades mucho más atractivas que el fondo que es puramente direccional y con una volatilidad muy controlada. Entonces, en renta fija creemos que tiene todo ese sentido y sobre todo en crédito, ser muy flexibles y poder hacer también pues apuestas a corto. Y luego también, utilizando derivados, pues en cierto modo, hacer una apuesta mayor. Y luego ten en cuenta que el mercado de renta fija y de crédito es mucho más seguro hacer apuestas a corto. En renta variable, si tú haces una apuesta a corto de una empresa y esta empresa sube, pues la pérdida es infinita casi. En crédito no, si tú haces una apuesta a corto en un bono que está emitiendo a 90 o a 95, que está cotizando, pues quizá la máxima pérdida es que vaya a la par o a 105, como muchísimo. Entonces ahí creemos que es una forma muy inteligente de poder sacar una rentabilidad mayor. La variedad es tremenda, y hace falta mucha educación financiera y mucha formación en esto. Sí que es verdad que cuando hablamos de hedge funds o fondos de cobertura o gestión alternativa, puede parecer que estás asumiendo más riesgo, pero todo lo contrario. Estás diversificando tu cartera, muchas veces reduciendo la volatilidad y reduciendo el riesgo de la cartera. Entonces, nos parece muy interesante tener ese 10% de gestión alternativa en cartera. Me voy a publicidad, última paradita y a modo de titular, porque ya nos hemos ido de tiempo y no sé qué habéis desayunado. Vamos con esas oportunidades en renta variable y me deis ahí un pequeño diagnóstico. A por ello.